Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos con esta historia. El sol de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina de la casa de los Mendoza, proyectando una luz cálida sobre la mesa del desayuno donde Gonzalo Mendoza estaba sentado con su hija, Catalina. A sus 42 años, Gonzalo se comportaba con la tranquila confianza de un hombre que había visto los rincones más oscuros del mundo y había salido intacto. Su pelo, cortado muy corto al estilo militar, mostraba hilos grises en las sienes, y sus manos, marcadas por cicatrices y callos, se movían con una eficiencia practicada mientras servía hot cakes en el plato de Catalina. «Papá, se están quemando los bordes otra vez», dijo Catalina, sonriéndole. A sus 12 años, tenía los cálidos ojos marrones y la sonrisa contagiosa de su madre, aunque su personalidad era todo fuego y determinación. «Eso se llama caramelización, mija». «Es cocina gourmet», respondió Gonzalo, acomodándose en su silla frente a ella. «Tu madre lo habría llamado incompetencia». La expresión de Catalina se suavizó ante la mención de María. Habían pasado 3 años desde que el cáncer se la llevó, pero la ausencia aún flotaba en el aire como la niebla matinal. Gonzalo había dejado el cuerpo de fuerzas especiales 2 meses después del funeral, incapaz de reconciliar su deber hacia su país con su deber hacia la niña de 12 años que lo necesitaba más. «Wendy me ha invitado a una fiesta esta noche», dijo Catalina, echando miel sobre sus hotcakes. «En la casa de los Torres. Su hermano mayor va a invitar a algunos amigos». El tenedor de Gonzalo se detuvo a medio camino de su boca. «¿Qué tan mayores?» «Como de último año de prepa, creo». «Pero Wendy dijo que solo habrá música y pasaremos el rato». «Sus padres estarán allí». El detector de mentiras que Gonzalo había desarrollado durante 18 años de operaciones especiales gritó una advertencia. Pero también había aprendido que la confianza era esencial. Catalina nunca le había dado motivos para dudar de ella. Era inteligente, responsable y madura para su edad por haber perdido a su madre demasiado joven. «En casa a las 10», dijo finalmente. «Y mantén tu celular encendido. Cualquier cosa rara, cualquier bebida, cualquier cosa que te haga sentir incómoda, me marcas inmediatamente». «Papá, no soy una bebé». «No, pero eres mi bebé». «Hay una diferencia». Catalina puso los ojos en blanco pero sonrió. «Sí, jefe». Esa noche, Gonzalo observó desde el pórtico delantero cómo Catalina subía a la camioneta de la madre de Wendy Torres. Algo le remordía las entrañas, el mismo instinto que lo había mantenido con vida en la Sierra de Sinaloa, en Tierra Caliente y en una docena de otros infiernos donde las decisiones de una fracción de segundo significaban la diferencia entre respirar y desangrarse. Pero saludó con la mano, forzó una sonrisa y volvió a entrar. Intentó leer, intentó ver la televisión. A las 9:30, envió un mensaje a Catalina. «¿Todo bien?». Sin respuesta. 9:45, Catalina. Nada. A las 9:52, sonó su celular. No era el número de Catalina. Era la madre de Wendy. «¿SR Mendoza?» «Soy Lorena Torres». «Lo siento mucho, pero ha habido un incidente. Catalina está en el Hospital General Regional. Tiene que venir ahora». El trayecto de 15 minutos al hospital le llevó a Gonzalo 8. Había cambiado al modo operativo en el momento en que colgó. Su mente estaba clara y fría, las emociones encerradas en el mismo lugar donde las guardaba durante las misiones. No podía ayudar a Catalina si entraba en pánico. Lorena Torres se encontró con él en la sala de espera de urgencias, con el rostro pálido y demacrado. «Señor Mendoza, lo siento mucho. No sabía que la fiesta no era en nuestra casa. Wendy me mintió. Dijo que iba a estudiar a casa de una amiga. Solo me enteré cuando llamó el hospital». «¿Dónde está Catalina?». «La están examinando ahora». «Señor Mendoza». «Había muchachos allí. Chicos de preparatoria». «¿Ellos?». Su voz se quebró. «No sé exactamente qué pasó, pero cuando la policía la trajo, ella estaba. Había sangre y moretones, y griega». Las manos de Gonzalo eran puños a sus costados, su respiración controlada. «¿Quiénes?». «El equipo de fútbol americano». Oí a uno de los oficiales decir que eran jugadores de la selección mayor.
Señor Mendoza, lo siento tan. Él ya estaba caminando hacia el puesto de enfermería cuando una doctora salió del área de tratamiento. Pamela Ponce, según su gafete, era una mujer de unos 50 años con ojos amables que habían visto demasiado sufrimiento. Señor Mendoza, soy la doctora Ponce. Su hija está estable. Tiene una conmoción cerebral, 3 costillas fisuradas, hematomas extensos en la espalda y el torso, y una muñeca fracturada. Estamos realizando pruebas adicionales, pero físicamente se recuperará. Físicamente, repitió Gonzalo, la palabra sabiendo a ceniza. La expresión de la doctora Ponce se tensó. Señor Mendoza, 11 muchachos agredieron a su hija. Lo grabaron. Por lo que me ha dicho la policía, compartieron el vídeo en redes sociales antes de que las plataformas lo bajaran. El trauma psicológico va a ser significativo. He llamado a un psicólogo, pero Catalina pregunta por usted. Gonzalo asintió una vez, con la mandíbula tan apretada que le dolía. ¿Puedo verla? Catalina yacía en una cama de hospital que la hacía parecer aún más pequeña que sus 12 años. El lado derecho de su cara estaba hinchado y morado, su muñeca envuelta en un yeso temporal. Cuando vio a Gonzalo, las lágrimas corrieron por sus mejillas. Papi, susurró, y la palabra rompió algo en él. Se sentó a su lado, tomando su mano ilesa entre las suyas. Estoy aquí, mi niña. Estoy aquí contigo. Dijeron. Dijeron cosas horribles sobre mamá, sobre mí. Me agarraron y... Su respiración se entrecortó. Intenté pelear, papá. Lo intenté, pero eran muchos. Y solo se reían. Y seguían golpeándome. Y SHH, hiciste todo bien. Sobreviviste. Eso es lo que importa. Pero incluso mientras lo decía, Gonzalo sabía que era mentira. Sobrevivir no era suficiente. No para esto. No para lo que le habían hecho a su niña. Una oficial de policía apareció en la puerta, una mujer joven que parecía recién salida de la academia. Señor Mendoza, necesito hacerle algunas preguntas a Catalina sobre lo que pasó. Gonzalo quiso negarse, proteger a Catalina de tener que revivirlo, pero conocía el sistema. Pruebas, declaraciones, armar una carpeta de investigación. Asintió y dio un paso atrás, aunque no salió de la habitación. La declaración de Catalina fue entrecortada, interrumpida por lágrimas, pero los hechos surgieron con brutal claridad. Wendy había mentido sobre la ubicación de la fiesta. Fue en la casa de Beto Macías, el quarterback cuyos padres estaban fuera de la ciudad. Catalina no había querido ir a una fiesta llena de chavos mayores, pero Wendy la había convencido de que estaría bien. Cuando llegaron, no había otras niñas, solo 11 miembros de la selección mayor de fútbol americano bebiendo. Catalina había intentado irse. Bloquearon la puerta. Lo que comenzó como burlas se intensificó cuando ella intentó pasar entre ellos. Beto Macías la había agarrado, arrojándola contra una pared. Los otros se habían unido, turnándose. Alguien había preparado un celular para grabar. La habían golpeado, pateado, azotado su cabeza contra el piso. Todo el ataque duró 7 minutos. Un vecino había oído gritos y llamado a la policía. Los muchachos se habían dispersado, dejando a Catalina inconsciente en el piso de la sala. La oficial tomó notas, con expresión profesionalmente neutral, pero Gonzalo vio la rabia en la postura de sus hombros. Hemos identificado a los 11 muchachos, dijo. Están siendo interrogados en el Ministerio Público. La evidencia en vídeo es clara. La fiscalía presentará cargos. Gonzalo asintió, pero ya estaba calculando. 11 objetivos. Sus direcciones estarían en el informe policial. Sus padres, sus horarios, sus vulnerabilidades. Había pasado 18 años cazando a los hombres más peligrosos del mundo. Estos eran solo niños estúpidos que pensaban que el dinero de papi y una beca deportiva los hacían intocables. Estaban a punto de aprender algo diferente. A la mañana siguiente, Gonzalo se sentó en la oficina de la fiscal de distrito Elena Rojas, una mujer cuyos carteles de campaña prometían a mano dura contra el crimen, justicia firme. En persona, parecía más interesada en su celular que en la carpeta del caso extendida sobre su escritorio. Señor Mendoza, entiendo que esté molesto, dijo ella,
finalmente levantando la vista. Lo que le pasó a Catalina es terrible, pero debemos ser realistas sobre el proceso penal. ¿Realistas? Gonzalo mantuvo su voz nivelada. 11 muchachos agredieron brutalmente a mi hija de 12 años. Lo grabaron. Tienen evidencia en vídeo, declaraciones de testigos, partes médicos. ¿Qué hay de poco realista en procesarlos? Rojas suspiró, recostándose en su silla. Estos son estudiantes de último año de prepa, atletas estrella. Varios de ellos tienen ofertas de becas para el TEC de Monterrey. Beto Macías ya está apalabrado con los borregos. ¿Entiende lo que una condena haría a sus futuros? Gonzalo la miró fijamente, sin creer del todo lo que estaba oyendo. ¿Entiende lo que le hicieron al futuro de mi hija? Soy empática, señor Mendoza. Pero tenemos que considerar todos los factores. Estos muchachos cometieron un error. Un error es olvidar la tarea. Esto fue asalto, lesiones graves, tal vez tentativa de homicidio, dado lo gravemente que la hirieron. La cosa es, continuó Rojas, como si Gonzalo no hubiera hablado, que varios de los padres de los muchachos forman parte del cabildo. Roberto Macías, Agustín Prado, Alejandro Duarte. Son hombres influyentes. Han dejado claro que un proceso agresivo sería problemático para todos los involucrados. Las manos de Gonzalo permanecieron quietas en su regazo, pero su mente corría a través de escenarios. No va a presentar cargos. Estoy buscando un enfoque más mesurado. Libertad condicional, servicio comunitario, terapia obligatoria. Los muchachos serán castigados, pero de una manera que no destruya sus vidas enteras por un solo incidente. Un incidente en el que mandaron a mi hija al hospital. Entiendo que esté enojado, pero... No, dijo Gonzalo en voz baja, poniéndose de pie. Usted no entiende. Nunca ha entendido lo que significa proteger a alguien, pero lo hará. Salió antes de que ella pudiera responder. En su camioneta, Gonzalo se sentó en el estacionamiento e hizo una llamada. El número no había cambiado en 3 años. Kevin, soy Gonzalo. La voz de Kevin Galván llegó cálida y familiar. Mendo, no manches, hermano, qué gusto saber de ti. ¿Cómo te trata la vida civil? Necesito al equipo. A todos. ¿Qué tan rápido pueden llegar a Nuevo León? La calidez desapareció de la voz de Kevin, reemplazada por la eficiencia cortante de un operador. ¿Cuál es la situación? Catalina fue agredida. 11 chavos. La fiscalía no procesará porque sus padres son dueños de esta ciudad. El silencio se extendió por 3 latidos del corazón. Luego, Jeremías está en Saltillo, a 1 hora. Zacarías está haciendo trabajo de contratista en Reynosa, a 2 horas. Arnoldo dirige un gimnasio en Torreón, a 4 horas. Mendo, sabes que estamos todos retirados. No podemos. No les pido que hagan nada, dijo Gonzalo. Yo me encargo, pero después podría haber bronca. Necesito gente de confianza cuidando a Catalina. Otra pausa. ¿Cuándo? Esta noche. Lo tendré hecho para las 4. Estaremos allí a las 6. Mendo. Ponte trucha con esto. Siempre estoy trucha, Kevin. Por eso sigo vivo. Gonzalo pasó la tarde en su taller del sótano reuniendo materiales. La casa había pertenecido a los padres de María, construida en los años 70 con un sótano extenso que Gonzalo había convertido en una combinación de gimnasio y armería. Oficialmente, poseía una docena de armas de fuego legales, rifles de caza, una escopeta, 2 pistolas registradas para defensa del hogar. Extraoficialmente, la pared falsa detrás de su banco de trabajo ocultaba suficientes armas y equipo táctico para equipar a un pequeño comando. Pero esta noche no se trataba de plomo. Las armas eran ruidosas, sucias y dejaban evidencia forense. Gonzalo necesitaba control de precisión, un mensaje que fuera entendido sin ser rastreado. Seleccionó 11 jeringas, extrayendo dosis precisas de un cóctel químico que había aprendido a preparar en una casa de seguridad en la frontera con Guatemala. El compuesto causaría un dolor insoportable, espasmos musculares y parálisis temporal, pero no mataría. La muerte era demasiado fácil. Estos muchachos necesitaban vivir con lo que vendría después.
A las 6 horas, una Ford Explorer negra entró en la cochera de Gonzalo. Kevin Galván salió primero, 1,88 metros de puro músculo, su piel morena marcada con cicatrices de una década de combate cercano. Detrás de él venía Jeremías Montes, más robusto y calvo, un maestro técnico en explosivos que ahora enseñaba química en un CONALEP. Zacarías Medina, el más joven con 36 años, todavía tenía la mirada hambrienta de un operador que extrañaba la acción. Arnoldo Peña cerraba la marcha, masivo y de pelo canoso, el gigante gentil designado del equipo que podía doblar barras de acero con sus propias manos. No perdieron el tiempo con pláticas triviales. Gonzalo tenía café de olla listo y se reunieron alrededor de la mesa de su cocina como habían hecho 100 veces antes de las misiones. «¿Catalina?», preguntó Kevin. «En el hospital esta noche para observación, luego a casa mañana. Fisioterapia para la muñeca, terapia para todo lo demás». La voz de Gonzalo era plana, sin emociones. Lo compartimentaba todo, encerraba al padre y dejaba que el operador tomara el control. «Tengo direcciones para los 11 objetivos. Sus padres los tienen en casa sin ir a la escuela, pensando que esto pasará». «¿Seguridad?», preguntó Jeremías. «Alarmas residenciales, tal vez cámaras, nada sofisticado. Esta gente nunca ha experimentado una amenaza real. Creen que el dinero y el apellido los hacen intocables». Zacarías estudió las imágenes satelitales que Gonzalo había sacado en su laptop. «¿Te vas a echar a los 11 en una noche?». «A los 11 en 4 horas. Cada objetivo recibe exactamente lo que se merece». La voz profunda de Arnoldo retumbó en la cocina. «¿Y nosotros?». «Ustedes cuidan a Catalina. La dan de alta mañana a las 9. Si me pasa algo, si viene la tira, si alguien intenta llegar a ella, la mantienen a salvo. Eso es todo lo que necesito». Kevin negó con la cabeza. «Carnal, sabes que este equipo no funciona así. Tú vas, nosotros vamos. No les pido que tiren sus vidas a la basura». «No estás pidiendo», interrumpió Jeremías. «Nosotros te estamos diciendo. ¿Crees que alguno de nosotros podría vivir consigo mismo si te dejáramos hacer esto solo? ¿Después de todo lo que hemos pasado?». Gonzalo miró a cada uno de ellos por turno, hombres con los que había sangrado, con los que casi había muerto, que se habían vuelto más cercanos que hermanos a través del horror compartido y la supervivencia. «Esta no es una operación oficial. Sin apoyo, sin extracción, sin protección legal. Si los agarran, ya valieron». «Entonces no nos agarrarán», dijo Zacarías simplemente. «¿Cuál es el plan?». Para las 9 horas, habían refinado la operación. Gonzalo se encargaría de los objetivos reales. Esto era personal, y tenía que ser su mano la que impartiera justicia. El equipo proporcionaría vigilancia, manejaría cualquier complicación y aseguraría una extracción limpia. 4 horas, 11 objetivos. Entrar y salir como fantasmas antes de que nadie supiera que estuvieron allí. A las 10 horas, se pusieron en marcha. El primer objetivo vivía en una mansión en San Pedro Garza García, Beto Macías, el quarterback, el líder, el que había arrojado a Catalina contra la pared. Gonzalo observó la casa desde el otro lado de la calle, notando la única luz encendida en una recámara del piso de arriba. El padre de Beto, Roberto, estaba en el cabildo, era dueño de 3 agencias de autos y probablemente nunca le habían dicho no en toda su vida privilegiada. Su hijo había heredado esa prepotencia. El celular de Gonzalo vibró. Mensaje de Kevin, despejado. Cruzó la calle como una sombra, moviéndose con la eficiencia de miles de horas de entrenamiento. El sistema de alarma de la puerta trasera era ridículamente simple, Gonzalo lo puenteó en menos de 30 segundos. Dentro, la casa estaba en silencio excepto por el zumbido de electrodomésticos importados y el sonido distante de una televisión. La recámara de Beto estaba en el segundo piso. Gonzalo subió las escaleras sin hacer ruido, probando cada escalón. La puerta estaba cerrada pero sin seguro. Dentro, Beto Macías yacía desparramado en su cama en boxers, viendo su celular. No notó a Gonzalo hasta que una mano le tapó la boca. «No grites», susurró Gonzalo. «No te muevas. Si cooperas, esto terminará en 60 segundos». Los ojos de Beto se abrieron de par en par con terror. «Bien».
Que sienta una fracción de lo que sintió Catalina. Gonzalo clavó la jeringa en el brazo de Beto, presionando el émbolo. El chico intentó patalear, pero el agarre de Gonzalo era de hierro. En segundos, el cóctel hizo efecto. El cuerpo de Beto se puso rígido, los músculos sufrieron espasmos, su boca abierta en un grito silencioso mientras los receptores de dolor se disparaban por todo su sistema nervioso. 7 minutos, dijo Gonzalo en voz baja, observando al chico convulsionar. Eso es lo que duró el daño a mi hija. Esto va a durar más. Puso su celular en el buró, con el cronómetro visible. Luego se puso a trabajar. Gonzalo no usó armas. Sus manos eran suficientes. Le rompió el brazo de lanzar a Beto en 3 lugares, fracturas precisas que nunca sanarían correctamente, nunca le permitirían lanzar un pase de nuevo. Le destrozó la rodilla con un pisotón controlado que destruyó los ligamentos cruzados y el menisco. El chico no podía gritar, ni siquiera gemir, paralizado por la droga mientras su cuerpo intentaba procesar el daño catastrófico. Cuando Gonzalo se fue 12 minutos después, Beto Macías yacía inconsciente en el piso de su recámara, su carrera deportiva terminada antes de comenzar. El objetivo 2 era Darío Macías, el hermano menor de Beto, un apoyador, linebacker, que había sido el segundo en ponerle las manos encima a Catalina. Gonzalo lo encontró en el sótano de la misma casa, jugando videojuegos con audífonos puestos. El acercamiento fue aún más fácil. Gonzalo trató a cada objetivo con precisión quirúrgica. No mató, eso habría sido piedad. En cambio, destruyó sistemáticamente las partes de sus cuerpos que más valoraban. Manos para los chicos que habían grabado, rodillas para los corredores, caras para los que se habían burlado de Catalina mientras sangraba. Para la 1:30, 9 objetivos habían caído. Gonzalo se movía a través de la noche como la muerte misma, imparable e inevitable. Esteban Báez vivía solo en un departamento acondicionado sobre el garaje, detrás de la casa de su madre. Sin padre en el panorama, madre soltera trabajando turnos dobles para apoyar los sueños de su hijo. Gonzalo casi sintió lástima por ella. Casi. Esteban había sido el que pateó a Catalina en las costillas 3 veces. Según la declaración, Gonzalo se aseguró de devolver el favor con intereses, fracturando 6 de las costillas del chico y perforándole un pulmón. No lo suficiente para matar, pero lo suficiente para que cada respiración por el resto de su vida doliera. El objetivo final era Ramiro Dávila, el ala defensiva que había vigilado la puerta mientras los otros atacaban a Catalina. Había sido lo suficientemente listo como para no participar directamente, pero lo había permitido. Lo hizo posible. En el libro de Gonzalo, eso lo hacía igual de culpable. La casa de Ramiro tenía mejor seguridad. Su padre, Alejandro, era dueño de una empresa de seguridad privada. ¿Irónico? Gonzalo desactivó las cámaras con un pulso electromagnético enfocado, se deslizó por una ventana y encontró a Ramiro durmiendo plácidamente en su cama. El chico nunca tuvo oportunidad. A las 3:47, el celular de Gonzalo vibró con un mensaje de Kevin, todos los objetivos confirmados caídos. Servicios de emergencia respondiendo a múltiples llamadas. Sugiero extracción inmediata. Gonzalo ya se estaba moviendo, desapareciendo en la noche mientras las sirenas comenzaban a aullar por toda la ciudad. Para cuando salió el sol, los 11 muchachos estaban en el hospital, sus padres gritando pidiendo investigaciones a la fiscalía, y Gonzalo estaba sentado en su cocina tomando café con su equipo. Las noticias ya lo llaman un ataque coordinado, dijo Zacarías, viendo su celular. Hablan de terrorismo, crimen organizado. Un reportero sugirió que podría ser un ajuste de cuentas entre cárteles. Déjalos hablar, dijo Gonzalo. Nunca probarán nada. Jeremías estaba menos confiado. Mendo, te echaste a 11 objetivos en 4 horas. Eso no es crimen común. Los ministeriales sabrán que esto fue profesional. Saber y probar son cosas diferentes. Sin forenses, sin testigos, sin rastro digital. Fui un fantasma. Arnoldo habló desde su posición junto a la ventana. ¿Qué hay de los papás? ¿Los del cabildo? No van a aceptar esto así nomás. Cuento con ello, dijo Gonzalo en voz baja. A las 9, Catalina recibió el alta del hospital.
Gonzalo la llevó a casa para encontrar a Kevin haciendo hot cakes, a Jeremías leyendo en el sofá, y a Zacarías y Arnoldo jugando a las cartas en la mesa de la cocina. Ella miró a los 4 hombres extraños en su casa con confusión. «Hija, estos son unos amigos míos del ejército», dijo Gonzalo. «Se quedarán con nosotros unos días. Para asegurarse de que estemos seguros». Los ojos de Catalina eran agudos a pesar del medicamento para el dolor. «¿Seguros de qué?» «De gente que podría estar enojada por lo que les pasó a esos chavos anoche». Ella había visto las noticias. Todos los canales lo cubrían. 11 atletas estrella atacados misteriosamente en sus casas, todos en la misma noche. La especulación era salvaje, pero los hechos eran claros. Alguien había atacado sistemáticamente a los muchachos que agredieron a Catalina Mendoza. «Papá», susurró ella. «¿Fuiste tú?» «Te protegí», dijo Gonzalo simplemente. «Eso es lo que hacen los padres». Catalina lo miró por un largo momento, luego a los 4 operadores que la observaban con ojos amables pero duros. Finalmente, asintió. «Está bien». Esa tarde, mientras Catalina descansaba arriba bajo la atenta mirada de Jeremías, sonó el celular de Gonzalo. Número desconocido. «Señor Mendoza, soy Roberto Macías. Creo que tenemos que platicar. No tengo nada que decirle. Mi hijo está en terapia intensiva. Mis 2 hijos. Los médicos dicen que Beto nunca volverá a jugar americano. Darío podría no caminar bien nunca más». ¿Y sabe qué es interesante? Los 11 muchachos que estaban en esa fiesta, la misma fiesta donde su hija dice que fue agredida, están todos en el hospital con lesiones similares. «Suena a karma», dijo Gonzalo. «Suena a un operador de fuerzas especiales que cree que está por encima de la ley». La voz de Roberto Macías era fría, toda pretensión de civilidad desaparecida. «Sé quién es usted, Mendoza. Sé lo que hizo, y me aseguraré de que pague por ello. Sus hijos atacaron a mi hija de 12 años. Lo grabaron. Se rieron de ello. Y la fiscal dijo que sus futuros importaban más que el trauma de mi hija. Así que, sí, me aseguré de que recibieran exactamente lo que merecían». «Está admitiendo la agresión». «No estoy admitiendo nada. Simplemente digo que a veces la vida corrige la injusticia cuando el sistema falla. Si tiene pruebas de que hice algo malo, llame a la policía. De lo contrario, ya acabamos». Gonzalo colgó. Kevin lo observaba desde la puerta de la cocina. «Eso fue una amenaza», dijo Kevin. «Sé que va a ir por ti. No legalmente, tienes razón en que no hay pruebas, pero hombres como ese, tienen otros recursos. Que lo intente». Lo que Gonzalo no dijo, lo que no necesitaba decir a hombres que habían servido con él, era que quería que Roberto Macías lo intentara. Quería que los 3 miembros del Cabildo mostraran sus verdaderos colores, que salieran de la protección de su dinero y posición e intentaran traer violencia real, porque Gonzalo era muy, muy bueno en la violencia. Las siguientes 48 horas fueron tranquilas, demasiado tranquilas. Gonzalo conocía el patrón, la calma antes de la tormenta, el enemigo retirándose para reagruparse y planear. Pasó el tiempo fortificando su casa, ejecutando escenarios con su equipo y asegurándose de que Catalina nunca estuviera sola. Al tercer día, estalló la tormenta. Comenzó con una llamada al teléfono fijo de Gonzalo, un número desechable, voz distorsionada. «Tienes 12 horas para salir de la ciudad, Mendoza. Agarra a tu hija y desaparece. Si sigues aquí mañana, lo que les pasó a esos chavos parecerá piedad comparado con lo que te pasará a ti». Gonzalo rastreó la llamada mientras la voz aún hablaba. Kevin pasó el número a través de su red de contactos. En 1 hora, tenían confirmación. La llamada había sido enrutada a través de 3 países, pero se originó desde un celular registrado a una empresa fantasma propiedad de Agustín Prado, otro miembro del Cabildo. «Se están coordinando», dijo Zacarías, estudiando la información. «Los 3 padres, Macías, Prado, Duarte. Esto no es solo venganza. Está organizado». Arnoldo levantó la vista de limpiar su rifle. «¿Qué tan organizado?». La respuesta llegó a las 9 horas de esa noche. Gonzalo estaba en la azotea de su casa usando una mira de visión nocturna para escanear el área cuando los vio.
4 camionetas, sin luces, acercándose desde diferentes direcciones. Se estacionaron a 2 cuadras de distancia y empezaron a bajar hombres. Un chingo de hombres. Contacto, dijo Gonzalo por su radio. Múltiples vehículos, más de 40 hostiles convergiendo en nuestra posición. El equipo se movió con eficiencia practicada. Kevin aseguró a Catalina en el cuarto de pánico reforzado que Gonzalo había construido en el sótano, muros de concreto, puerta de acero, suministros para 72 horas. Jeremías preparó sus posiciones defensivas. Zacarías y Arnoldo tomaron posiciones de tiro en ventanas estratégicas. Gonzalo se quedó en la azotea, contando 43 hombres, todos armados, todos moviéndose con la coordinación de soldados profesionales. Estos no eran sicarios cualquiera. Esto era una fuerza de contratistas militares privados, probablemente exgafes o mercenarios. Su celular sonó. Roberto Macías. ¿Los ve, Mendoza? Son 43 de los mejores operadores que el dinero puede comprar. Exmarinos, exfuerzas especiales. Hombres que lo hacen parecer un aficionado. Tiene 10 minutos para mandar a su hija fuera. Ella se va ilesa. ¿Usted? Usted va a pagar por lo que les hizo a mis muchachos. La risa de Gonzalo fue fría. ¿Mandó a 40 hombres para matar a uno? Me siento halagado. Está muerto. Solo que aún no lo sabe. Esto es lo que no sabe, Roberto. No estoy solo. Y los hombres conmigo, no somos solo exfuerzas especiales. Somos la élite. Somos a quienes envían cuando la Marina falla. Sus 40 contratistas. Ya están muertos. Solo que aún no lo saben. Gonzalo colgó y activó su radio. Todas las posiciones, armas libres. Vamos a enseñarles a estos aficionados cómo trabajan los profesionales. El primer mercenario murió antes de haber dado 5 pasos hacia la casa. El disparo de Jeremías fue perfecto. Rifle con silenciador. Disparo a la cabeza a 200 metros en la oscuridad. El cuerpo cayó en silencio. Los atacantes inmediatamente se pusieron tácticos, pero se enfrentaban a una posición fortificada defendida por 5 de los soldados más letales que el ejército mexicano había producido jamás. La casa de Gonzalo había sido preparada exactamente para este escenario. Kevin activó la primera sorpresa, minas direccionales ocultas en los arbustos. La explosión destrozó a 6 atacantes al instante, y los sobrevivientes se dispersaron. Gonzalo eliminó a 3 más desde su posición en la azotea, cada disparo preciso y definitivo. Zacarías y Arnoldo establecieron un fuego cruzado desde las ventanas, y el avance de los mercenarios se convirtió en una masacre. Tomó 17 minutos. Cuando terminó, 23 atacantes estaban muertos, 14 estaban heridos y huyendo, y 6 se habían rendido cuando se dieron cuenta de que habían sido atraídos a una zona de aniquilación por hombres que perfeccionaron el arte de la guerra asimétrica. Gonzalo amarró con cinchos a los 6 sobrevivientes e hizo que Kevin llamara a la policía. Luego llamó a Roberto Macías. Su ejército acaba de perder. 23 muertos, 14 heridos, 6 detenidos. ¿Quiere mandar más? El silencio al otro lado fue roto por una respiración entrecortada. Esto no ha terminado. Sí, ya se acabó. Porque esto es lo que va a pasar a continuación. Usted, Prado y Duarte van a renunciar al cabildo. Van a liquidar sus activos y establecer una fundación a nombre de mi hija, 200 millones de pesos dedicados a ayudar a víctimas de agresión. Y van a hacerlo públicamente, con una confesión completa de cómo usaron sus puestos para proteger a sus hijos y luego intentaron asesinarme cuando busqué justicia. ¿Está loco? O continuó Gonzalo, empiezo a matar. No a sus mercenarios, a ustedes. A sus familias, a todos los que les importan, y lo haré lenta y cuidadosamente, asegurándome de que vean arder todo lo que aman antes de dejarlos morir finalmente. Su elección. Tienen 24 horas. Gonzalo desconectó y miró a su equipo. Estaban magullados pero vivos, victoriosos contra probabilidades absurdas porque se prepararon, entrenaron y confiaron el uno en el otro. La policía está a 3 minutos, informó Kevin. ¿Cuál es nuestra historia? La verdad, en su mayoría, dijo Gonzalo. Hombres armados atacaron mi casa.
Nos defendimos. La legítima defensa es legal en Nuevo León. Las siguientes 24 horas fueron un caos. Investigaciones ministeriales, participación federal dado el número de muertos, circo mediático mientras la historia estallaba en las noticias nacionales. Pero la posición legal de Gonzalo era sólida. Había sido atacado en su casa por 40 hombres armados, y defendió a su familia. Los 6 sobrevivientes confirmaron que habían sido contratados por Roberto Macías para enviar un mensaje. El celular desechable fue rastreado hasta Agustín Prado. Para cuando pasaron 72 horas, los 3 miembros del Cabildo estaban bajo custodia federal, acusados de delincuencia organizada, tentativa de homicidio y una docena de otros delitos graves. Sus puestos, su dinero, su poder, todo desapareció en un instante. La fiscal Elena Rojas, enfrentando su propia investigación por corrupción y abuso de autoridad, reabrió silenciosamente el caso contra los 11 jugadores de americano. Con la evidencia en vídeo, los dictámenes médicos y el testimonio de Catalina, la condena era segura. Los muchachos pasarían sus 18 cumpleaños en el tutelar de menores y sus años adultos en el penal. Gonzalo se paró en su pórtico, viendo alejarse las últimas patrullas. Catalina salió de la casa, todavía magullada pero sanando, y deslizó su mano en la de él. ¿Se acabó?, preguntó ella. Se acabó, confirmó Gonzalo. Los malos perdieron. La justicia ganó. ¿Quieres decir que tú ganaste? Gonzalo miró a su hija, viendo la fuerza de María en sus ojos, viendo la luchadora en la que se estaba convirtiendo. No, mi vida. Nosotros ganamos. Tú sobreviviste. Tú testificaste. No dejaste que te rompieran. Yo solo me aseguré de que enfrentaran las consecuencias. Kevin, Jeremías, Zacarías y Arnoldo salieron de la casa, listos para volver a sus vidas normales. Pero se mantendrían cerca, Gonzalo lo sabía. Una vez fuerzas especiales, siempre fuerzas especiales. Una vez familia, siempre familia. Sabes que vendrán por ti de nuevo algún día, dijo Kevin en voz baja. Tal vez no Macías y su gente, pero alguien. La venganza tiene memoria larga. La sonrisa de Gonzalo fue fría y segura. Que vengan. Estaré listo. Siempre estoy listo. Lo decía en serio. Gonzalo Mendoza había pasado 18 años como uno de los guerreros de élite de México, y había usado cada pizca de ese entrenamiento para proteger lo que más importaba. Su hija estaba a salvo. Los hombres que la habían lastimado estaban tras las rejas. Los funcionarios corruptos que los habían permitido estaban enfrentando a la justicia. Y si alguien más amenazaba alguna vez a su familia, aprenderían la misma lección que esos 11 chavos y 40 mercenarios habían aprendido. Hay algunos hombres a los que no se cruza, algunas líneas que no se traspasan, algunas hijas que no se tocan. Porque Gonzalo Mendoza era un padre primero, un guerrero segundo, y movería cielo, mar y tierra para proteger a su niña. El sol se ponía mientras el equipo finalmente se dispersaba, cada hombre volviendo a su propia vida pero quedándose a una llamada de distancia. Catalina entró a descansar, dejando a Gonzalo solo en el pórtico. Sacó su celular y miró la foto que servía como fondo de pantalla, María, Catalina y el mismo de hace 4 años, antes del cáncer, antes de la violencia. Cuando el mundo todavía tenía sentido. La mantuve a salvo, susurró al recuerdo, justo como prometí. El viento susurró a través de los árboles, y Gonzalo casi pudo escuchar la voz de María. Sé que lo hiciste. Siempre supe que lo harías. Se guardó el celular en el bolsillo y entró, cerrando la puerta tras de sí. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas batallas, nuevas amenazas. Pero esta noche, su hija estaba a salvo. Sus enemigos estaban derrotados. Y la justicia real, no la versión corrupta vendida por gente como Elena Rojas, había prevalecido. Gonzalo Mendoza había ido a la guerra por su hija y salió victorioso. Eso era todo lo que importaba. La historia debería haber terminado ahí. Padre e hija a salvo, enemigos vencidos, justicia servida. Pero 3 semanas después, surgió otra amenaza desde una dirección inesperada. Gonzalo estaba en la cita de fisioterapia de Catalina cuando sonó su celular. La voz de Kevin era urgente. Mendo, tenemos bronca. Roberto Macías salió bajo fianza.
¿Cargos federales? No debería poder. Movió influencias. Algún juez federal con el que se iba de cacería. Está fuera. Y Mendo. No está tratando de huir. Fue directo a una rueda de prensa. Gonzalo puso la transmisión en vivo en su celular. Roberto Macías estaba de pie fuera de los juzgados flanqueado por abogados caros, su rostro una máscara de indignación. Mis hijos fueron brutalizados por un justiciero, dijo Macías a las cámaras. Gonzalo Mendoza se tomó la justicia por su propia mano, dejando lisiados permanentemente a 2 adolescentes. Sí, hubo un incidente en una fiesta, adolescentes tomando malas decisiones, pero lo que él hizo fue monstruoso. Contraté seguridad para proteger a mi familia de este hombre peligroso, y él asesinó a 23 personas que se defendían. No descansaré hasta que Gonzalo Mendoza esté en el penal, donde pertenece. La narrativa era inteligente, admitió Gonzalo. Eliminar el contexto, centrarse en el número de muertos. Pintarlo como un asesino loco por la venganza en lugar de un padre protegiendo a su hija. Podría incluso funcionar con un jurado si los cargos federales no se mantenían primero. Pero Gonzalo había aprendido algo en sus años luchando contra los enemigos de México: la mejor defensa era a menudo una ofensiva devastadora. Esa noche, hizo una serie de llamadas. La primera fue a Pamela Ponce, la doctora de urgencias que trató a Catalina. La segunda fue a la oficial de policía que había tomado la declaración inicial de Catalina. La tercera fue a una periodista de investigación llamada Cassandra Villarreal, que había construido una carrera exponiendo la corrupción. Licenciada Villarreal, tengo una historia para usted sobre cómo un cabildo usó su posición para proteger a 11 violadores, y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para evitar rendir cuentas. En 48 horas, el reportaje de investigación de Cassandra Villarreal dominaba cada noticiero. Tenía expedientes médicos, declaraciones policiales, la evidencia en vídeo que la fiscalía había intentado suprimir, testimonio de Catalina y otras 4 chicas que habían sido agredidas por el mismo equipo de americano en años anteriores, casos que habían sido enterrados silenciosamente por Elena Rojas a petición del cabildo. La furia pública fue inmediata y absoluta. La fianza de Roberto Macías fue revocada. Elena Rojas fue detenida, y la narrativa cambió de padre justiciero a funcionarios corruptos protegieron a depredadores en serie. Pero Macías tenía una última carta para jugar. Desde su celda, puso precio a la cabeza de Gonzalo, 20 millones de pesos, vivo o muerto. El intento de asesinato llegó un martes por la mañana. Gonzalo conducía a Catalina a su cita con el psicólogo cuando vio que los seguían, un sedán negro 2 vehículos atrás coincidiendo con sus vueltas. Había entrenado a Catalina para esta posibilidad. Hija, necesito que escuches con atención y hagas exactamente lo que te diga, dijo con calma. Agáchate en el piso detrás de mi asiento. Quédate ahí hasta que te diga que es seguro. Los ojos de Catalina se abrieron de par en par, pero no discutió. Había visto suficiente en el último mes para confiar en los instintos de su padre. Se deslizó al piso mientras Gonzalo aceleraba, confirmando que el sedán lo seguía. 2 vehículos más se unieron a la persecución, coordinados, profesionales. Gonzalo activó su radio. Kevin, tengo 3 vehículos en persecución. Tomando ruta evasiva Bravo. Enterado. Vamos en camino. 8 minutos. 8 minutos era una eternidad en una situación táctica. Gonzalo dio un volantazo a la derecha, luego a la izquierda, zigzagueando por calles residenciales. Los perseguidores mantenían el ritmo. Uno se emparejó, y Gonzalo vio la ventana del copiloto bajando, vio el cañón de un arma automática. Frenó de golpe, dejando que el vehículo atacante pasara disparado, luego aceleró y embistió al segundo perseguidor por detrás. El impacto lo envió girando contra un coche estacionado. Uno menos, quedan 2. El tercer vehículo intentó encajonarlo desde el frente, pero Gonzalo había pasado años en cursos de manejo ofensivo-defensivo. Ejecutó una vuelta en J que habría enorgullecido a sus instructores, invirtiendo la dirección a 60 km por hora, y pisó el acelerador a fondo. Papá, la voz de Catalina era firme a pesar del terror que debía estar sintiendo. Quédate abajo, mi amor. Yo me encargo. El primer vehículo, el del tirador, había dado la vuelta y estaba ganando terreno. Gonzalo los llevó a la autopista, ganando espacio y tiempo.
Su celular sonó por Bluetooth. Señor Mendoza, soy la agente especial Juana Osorio de la Fiscalía General de la República. Estamos al tanto de la recompensa sobre su vida. ¿Dónde está ahora mismo? Carretera Nacional Dirección Sur. 3 hostiles en persecución. Tenemos unidades convergiendo en su posición. Manténgase en la línea. Gonzalo revisó sus espejos. El vehículo perseguidor estaba a 20 metros y acercándose. El copiloto se asomaba con lo que parecía una subametralladora Uzi. Catalina, tápate los oídos, dijo Gonzalo. Frenó de golpe otra vez, dejando que el vehículo perseguidor se pasara, luego sacó su arma y disparó 3 rondas a través de su ventana trasera hacia el motor de ellos. El cofre del vehículo estalló en vapor y humo, y se salió de la carretera. Amenaza neutralizada, informó Gonzalo a la agente Osorio. ¿A qué distancia están sus unidades? 30 segundos, señor Mendoza. Necesitamos ponerlo a usted y a su hija bajo custodia de testigos protegidos. Negativo. Eso significa depender de usted para mantenernos a salvo. Yo me encargaré de mi propia seguridad. Señor, hay una recompensa de 20 millones por su cabeza. Cada sicario de poca monta y aspirante a jefe de plaza en el país va a ir por usted. Que vengan, dijo Gonzalo con severidad. Tengo un equipo. Tengo entrenamiento. Y tengo motivación. Cualquiera que venga por mí va a terminar como esos 3 vehículos. La agente Osorio suspiró. Está haciendo mi trabajo muy difícil. Su trabajo es arrestar a Roberto Macías por poner el precio. El mío es mantener viva a mi hija. ¿Estamos claros? Clarísimo. Gonzalo salió de la autopista y encontró una calle lateral tranquila. Catalina salió de detrás del asiento, temblando pero ilesa. ¿Se han ido?, preguntó ella. Por ahora. Pero habrá más. Catalina, necesito que entiendas algo. Lo que les hice a esos chavos. Lo que les hice a los mercenarios que atacaron nuestra casa. Lo haría todo de nuevo para protegerte. Pero he hecho enemigos, y no van a parar. Entonces, ¿qué hacemos? Gonzalo miró a su hija de 12 años, viendo la fuerza en sus ojos, la determinación. Estaba asustada, sí, pero no rota. Nunca rota. Sobrevivimos, dijo simplemente. Eso es lo que mejor hacemos. Durante la semana siguiente, se hicieron 4 intentos de asesinato más contra la vida de Gonzalo. Cada uno fue frustrado, a veces por la habilidad de Gonzalo, a veces por la intervención de su equipo, a veces por pura suerte. Pero cada ataque dejaba claro que el alcance de Roberto Macías se extendía mucho más allá de lo que habían anticipado. El punto de quiebre llegó cuando alguien plantó una bomba en la escuela de Catalina. El dispositivo fue descubierto antes de la detonación, pero el mensaje fue claro. Quienquiera que estuviera detrás de Gonzalo estaba dispuesto a lastimar a niños para llegar a él. Eso cruzaba todas las líneas, violaba todos los códigos. Gonzalo convocó una reunión de emergencia con su equipo. Se reunieron en un lugar seguro, una bodega propiedad de uno de los contactos de Jeremías, y expusieron la situación. Esto se acaba hoy, dijo Gonzalo. No más tarde. No después del juicio. No cuando Macías esté en el penal. Hoy. Porque la próxima bomba podría no encontrarse a tiempo. ¿Quieres ir por él a una instalación de detención federal?, dijo Zacarías, escéptico. Mendo, eso es una misión suicida. No estoy hablando de matarlo. Estoy hablando de terminar su capacidad para librar esta guerra. Está usando empresas fantasma, cuentas en el extranjero, comunicaciones encriptadas para financiar estos ataques. Le cortamos el dinero. Le cortamos el alcance. Arnoldo se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Cómo? De la misma manera que cortamos el financiamiento a los cárteles en el sur. Rastreamos el dinero. Identificamos las cuentas y las vaciamos. Cada centavo que tiene va a fundaciones para víctimas, fondos de defensa legal, cualquier lugar que le duela más que la muerte. Kevin sonrió lentamente. Guerra financiera. Me late. Pero necesitaremos un hacker. Conozco a alguien, dijo Jeremías. Mi sobrina.
Trabaja en ciberseguridad para un contratista de defensa, pero tiene habilidades extracurriculares. 24 horas después, se les unió Flora Andrade, una joven de 26 años con pelo morado y el tipo de genio casual que hacía que las computadoras hicieran exactamente lo que ella quería. Escuchó la explicación de Gonzalo, examinó los datos que habían reunido sobre el imperio financiero de Macías y asintió. «Denme 48 horas», dijo. «Les daré todo». Lo entregó en 36 horas. La riqueza de Roberto Macías era impresionante, 740 millones de pesos repartidos en 18 cuentas en 7 países. Flora no solo las identificó, vació cada una de las cuentas, enviando el dinero a través de una serie de transferencias anónimas que terminaron con donaciones a grupos de defensa de víctimas de feminicidio y abuso, sociedades de ayuda legal y una nueva fundación a nombre de Catalina dedicada a procesar a delincuentes ricos que pensaban que podían comprar su salida de la justicia. Cuando Macías descubrió lo que había sucedido, sus gritos aparentemente pudieron oírse por toda la prisión. Pero Gonzalo no había terminado. Con Macías en la ruina, Gonzalo dirigió su atención a los otros 2 miembros del Cabildo, Agustín Prado y Alejandro Duarte. Habían sido liberados bajo fianza, sus abogados trabajando horas extras para construir su defensa. Gonzalo decidió hacer esa defensa considerablemente más difícil. Flora hackeó sus comunicaciones, proporcionando a Gonzalo años de mensajes encriptados que mostraban sobornos, corrupción, amenazas a testigos y una docena de otros delitos graves. Gonzalo lo empaquetó todo cuidadosamente y se lo entregó al agente Osorio. «Feliz Navidad», dijo. Eso debería darle suficiente para encerrarlos por décadas. Osorio miró los datos, luego a Gonzalo. «¿Cómo obtuvo esto?» «Fuente anónima». «¿Importa?» «Legalmente, sí. En la práctica». Sonrió con severidad. «Encontraré una manera de hacerlo admisible». Con los 3 exmiembros del Cabildo enfrentando casos federales blindados, su riqueza incautada, sus reputaciones destruidas, los intentos de asesinato cesaron. El nombre de Gonzalo fue eliminado silenciosamente de los círculos criminales, y el país pasó al siguiente escándalo. Pero Gonzalo sabía que no debía relajarse. Mantuvo a su equipo cerca, mantuvo su casa fortificada, siguió entrenando a Catalina en conciencia situacional y defensa personal básica, porque el mundo estaba lleno de depredadores, y la única manera de sobrevivir era ser más duro, más inteligente y más despiadado que cualquiera que pudiera amenazar a tu familia. 6 meses después, Gonzalo se sentó en una sala de audiencia y observó cómo los 11 jugadores de fútbol americano eran sentenciados al penal, un mínimo de 15 años cada uno. Los 3 exmiembros del Cabildo recibieron 25 años. Elena Rojas fue inhabilitada y sentenciada a 10 años por corrupción y obstrucción de la justicia. Catalina se sentó junto a Gonzalo, sosteniendo su mano. Ella testificó en cada juicio, enfrentando a sus atacantes con un coraje que hizo que el pecho de Gonzalo se apretara de orgullo. Cuando finalmente terminó, cuando se leyó el último veredicto y se llevaron al último prisionero, Catalina miró a su padre. «¿De verdad ya se acabó?» «Se acabó», confirmó Gonzalo. «Ganamos». «Ganamos», repitió Catalina, probando las palabras. «Me gusta cómo suena eso». Salieron juntos del juzgado hacia un sol brillante. Kevin, Jeremías, Zacarías y Arnoldo estaban esperando junto a la camioneta, y condujeron juntos al restaurante favorito de Catalina, un puesto de tacos que servía las mejores carnitas del estado. Entre tacos y risas, rodeado de los hombres que habían ayudado a salvar a su hija y destruir a sus enemigos, Gonzalo Mendoza sintió algo que no había experimentado en meses: paz. Había ido a la guerra por su hija, y había ganado. No a través del sistema legal que les había fallado, no a través de instituciones que valoraban el privilegio sobre la justicia, sino a través de su propia fuerza, sus propias habilidades, su propia falta de voluntad para dejar que el mal ganara. Catalina estaba sanando física y emocionalmente, haciéndose más fuerte cada día. Los hombres que la habían lastimado estaban tras las rejas. Los funcionarios corruptos que los protegían estaban enfrentando la justicia. Y Gonzalo había demostrado que a veces, cuando el sistema falla, el amor de un padre y el entrenamiento de un guerrero pueden cambiar el mundo. «Papá», dijo Catalina, sacándolo de sus pensamientos. «Gracias por todo». «Siempre, mi vida», dijo Gonzalo, atrayéndola en un abrazo. «Siempre te voy a proteger». Y lo haría, por el resto de su vida.
Gonzalo Mendoza se interpondría entre su hija y cualquiera que le deseara daño. Era lo que hacían los padres, lo que hacían los guerreros, para lo que había sido entrenado a lo largo de 18 años de combate. El mundo había intentado romper a su familia. El mundo había fallado. Y cualquiera que lo intentara de nuevo aprendería la misma lección: no te metes con la hija de Gonzalo Mendoza. No si quieres sobrevivir. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos.